Adelante, adelante, George, mirá la música que te ponen. Por favor, ya veo. Me venís como con material de trabajo ahí. Por Este supuesto. chaleco es chaleco de trabajo. Porque estoy cómodo. Muchas gracias Pues me por creí, venir. cuando Corbata, dijiste eso, me claro. creí que era un chaleco antibalas, ¿no? No, es un chaleco de reportero gráfico. Claro. A pesar que no soy reportero gráfico, pero es comodísimo. Tiene para guardar todo en todos lados, está buenísimo. Me gustó, muy bien. Bueno, Pescador, lo que sea. Todo. No queremos perder tiempo ya mismo. Leo le va a hacer la introducción a este momento A ver. picante. George, te investigamos en tu intensa vida, Bueno, desde el principio, desde los pañales hasta este momento. Caramba. Descubrimos muchas cosas interesantes para preguntar y para escarbar un poquito. Bueno. Y te armamos una especie de mini bio de lo que nos pareció lo más relevante. ¿La querés ver? Bueno. Dale, vamos a ver la mini ver. biografía de George Almendras. Si nos dejamos llevar por su primer y segundo nombre, Jean Georges, perfectamente podría haber sido un reconocido actor en Francia. Ahora, cuando nos enteramos que su apellido es Almendras, lo primero que se nos viene a la mente es una tableta de chocolate. Quizás también influenciados por esta hora de la tarde. Ok. Pero la historia de Jean Georges Almendras comienza con la inspiración de sus padres en París. Obviously. Continúa con su nacimiento en La Paz, Bolivia, en 1955. ¿Sí? Y se desarrolla con su niñez en nuestro país. Sus padres fueron profesores y ante lo convulsionado que estaba Bolivia, deciden primero instalarse en Perú, Hola. donde atravesaron, entre otras cosas, el terremoto de Arequipa. Ya allí, George fue un iluminado, porque salvó a su familia de morir bajo los escombros de una iglesia, porque se le antojó ir al baño y salieron todos a acompañarlo, unos minutos antes que se desbarrancara todo. Esto hace que tiempo después desembarcara en el puerto de Montevideo, Obviamente. en el vapor de la carrera, Taxi. cuando apenas tenía 5 años, cumpliendo el sueño de subirse a un barco, ya que de chico le hubiera gustado ser marinero. Eso es malo. Vivió en el barrio sur y ya a temprana edad, a los 14 años, desde la azotea de su casa mirando el cielo, Ok. se cuestionó la existencia de la vida extraterrestre y por el año 94 tuvo su primera experiencia de avistamiento en Salto. Comenzó trabajando como periodista general, luego en la década de los 80 en el diario Últimas Noticias pasó a la crónica policial y por más de 20 años fue periodista de Telenoche 4, participando en recordados motines y estando presente en algunas balaceras, haciendo famosa su frase "No te apretés, Modino". Entre otras cosas, George está peleado con la tecnología, pero desde que aprendió a manejar el lavarropa no para de hacer lavado. Ya en unos minutos pasamos su teléfono al aire por si alguno tiene canastos de ropa acumulada. Sí. Tiene carpetitas para todo y deja archivado en papel todos sus documentos. Es muy buen percusionista y podría hacer un gran dúo con Fernando, ya que toca platillos, redoblante, pandereta y hasta un bongó. Y no toma mate, salvo que esté en un momento de mucha armonía, porque afirma que Dígame. si una persona toma mate, no trabaja. Lo curioso es que esta biografía fue escrita tomando mate, por lo cual se puede confirmar la teoría de Almendras. Viene a ponerse cómodo esta tarde, George Almendras. Bien. La verdad, una investigación de Sherlock Holmes. Sí, ¿no? Y llegaron a todo. Yo te dije, Querías te una investigamos desde los pañales Qué hasta logística, madre mía. Y de esto no es nada, después va a ser lo que es la pregunta incómoda. Pero vamos a aprovechar el tiempo que tenemos ya. Te agarra la cabeza. Queremos aprovechar todo el tiempo que tenemos contigo para contar todo este periplo de tantas cosas. Hay algo que me interesa. ¿Te fuiste a la Aurora? ¿Tuviste avistamiento? ¿Dónde nace ese interés? Sí, la Aurora, porque todos los uruguayos lo conocen y es un punto de referencia por el tema OVNI y no podía estar ausente con viejos amigos de la década del 90. Fui y ¿Pero después cuándo te interesaron los ovnis? No, los ovnis Desde chico, de ¿no? 13, 12, 14 años que ya veía en la televisión en un viejo programa de Circulares de Mancera. Ya mostraban en aquella época lo que hoy sería por internet 20.000 fotos, 50.000 fotos. En aquel momento mostraban una foto que en el año 40 dos agentes del FBI llevaban de la manito a un ser, estamos hablando del año 40 y pico, momento en que, previo a la Guerra Fría, Estados Unidos comenzaba a tener un gran contacto con la realidad extraterrestre, el tema alienígeno, que no es un tema que quedó a la deriva. Estados Unidos y las grandes potencias, Rusia, siguieron esa misma línea. Y ya en aquella época se había capturado a un ser y se mostraba al ser capturado por el FBI. Y yo de niño veía eso, vivía también como todo televidente aquella vieja serial que se llamaba Los Invasores. Sí.
Y yo me quedaba en mi casa solo, mis padres a veces se iban, yo me quedaba solo y quedaba temblando porque el mínimo ruido pensaba que no iba a salir. Pero ya en ese momento yo ya pensaba que indudablemente no estamos solos en el universo por una cuestión de sentido común, y empecé más adelante en la parte adolescente, ya joven, ya profesional, empecé a estudiar, a profundizar y a conocerse cosas. En un ratito vamos a estar hablando de vuelta de eso, profundizar un poco más, pero me interesó lo que decía la mini bio de que salvaste a tu familia de un terremoto. ¿Cómo fue sí, eso? no es una experiencia agradable para nadie vivir un terremoto. Fue el famoso terremoto de la ciudad de Arequipa en el año 59. Como todo niño, uno molestando a la mamá. Mi madre era muy católica y bueno, fue a la iglesia, a la misa, a una iglesia a rezar. Estábamos justo con unos amigos que eran sacerdotes, porque la idea original era radicarse en el Perú. Mirá. Y bueno, ese era el primer punto fuimos allí. Y bueno, como todo niño, quiero ir al baño, y bueno, me llevaron al baño. O sea, que mi madre despotricó seguramente, me habrá pegado una reprimenda. Bueno, salimos, llegamos a la casa y ahí lamentablemente vivimos el terremoto, una situación muy desagradable, que no se lo recomiendo a nadie. Bueno, vivimos todo eso, hasta el día de hoy no me puedo olvidar, son imágenes muy duras. Salvamos las vidas todos, mis padres bajando por una escalera, un edificio, era una casa de 2 pisos, por una escalera angosta, agarrándonos a mi hermana, a mí, eran curas con sotana, eran amigos nuestros con la sotana, todos rodando. Llegar a la calle y ver la calle agrietada, ambulancias, gritos, muerte, gente. Y la parte anecdótica es precisamente que pasamos por la iglesia, que estaba yo ahí con mi madre, y la iglesia no existía. O sea, indudablemente la ironía de la vida quiso que el hecho de querer ir al baño, y lo saqué, fui a la casa y evitó una tragedia. Esa es un poco la anécdota de la interna de cada uno, entre otras cosas. Sí, ¿Qué hace que a alguien le interese tanto la crónica policial? Uno cuando mira la crónica policial actual, en la que la televisión tiene que estar y el camarógrafo te tiene que mostrar, lamentablemente, el hecho, no vale contarlo, hay que estar ahí, te hace poner en el frente de batalla. ¿Qué es lo que hace qué adrenalina surge para que vos puedas hacer esas cosas? Tú dices al periodista. La vocación de periodista, reportero gráfico, camarógrafos, acá hay un camarógrafo que ha estado conmigo en varias oportunidades, y la vocación del periodista uno lo lleva indudablemente en la dinámica interna, en la situación emocional y en la adrenalina que da el oficio. Y en la medida que uno va perfeccionándose o profesionalizándose, el hecho policial se transforma obviamente en una rutina más, como un médico, como un policía. O sea, el periodista policial está en contacto con la violencia, con la desgracia humana, con la miseria humana. Vos te involucrabas mucho también, ¿no? Uno se involucra porque de alguna forma uno está desarrollando una profesión vocacional, no necesariamente comercial, porque el periodista policial de nuestro medio no es un periodista pagado ni valorado como quizás en otras latitudes y en otros medios. Y el periodista policial y el camarógrafo que trabaja con el periodista policial y el chofer que trabaja con el periodista policial, los tres constituyen un equipo que lamentablemente a veces las empresas no consideran y no valoran, pero es todo un equipo que va a un lugar. De nuestras miradas, de nuestras actitudes, de nuestros movimientos, de nuestra adrenalina, se puede conseguir la imagen, el momento oportuno. De nuestra adrenalina, de nuestras miradas, de nuestros gestos, podemos salvar nuestras vidas, podemos salvar vidas ajenas, podemos trabajar e informar y llegar a la redacción con un material que después se dice, bueno, es viable, es bueno, pom. ¿Te pasó incluso en un momento que un padre, una madre te entregó a su hijo que había robado? ¿Te recordás eso? Un padre. Que cometió un homicidio, tú dices que entregó, bueno, tuvo varias situaciones. Como para que intercediera, como que de alguna manera te Sí, pidió hubo que un homicidio hace muchos años de un funcionario policial. Un día feriado, estaba haciendo él una actividad colateral, hace función policial de repartidor y lo balean. Un funcionario policial siempre genera una movida muy particular dentro del instituto policial y dentro también de la sociedad. Estaba siendo intensamente buscado y me llamó el padre
de la persona que había cometido este hecho, y él plantea que Últimas Noticias, en este caso, y también estaba en Canal 4, oficiara yo particularmente de mediador porque él tenía miedo a la represalia policial. El tema de la represalia policial es un tema viejo, no es un, un tema eterno. Bueno, entonces, obviamente se avisó la dirección del diario y mi jefe superior, los mandos medios, ellos tienen una comprensión y un conocimiento del caso, apoyan la logística de llevar un fotógrafo y bueno, fuimos a buscar, se avisó también a la justicia, porque yo le dije, yo puedo oficiar de mediador, no tengo ningún inconveniente, pero yo no puedo trabajar al margen de la ley. De hecho se comunicó el juez, el doctor Bomero, y también en jefatura, pero él me pedía que no intercediera nadie, ningún policía para seguirme. Bueno, se cumplieron esos... Hubo práctica de códigos, a veces esos códigos que ya hoy en día están esfumándose en diferentes ámbitos. Bueno, esos códigos se respetaron, se logró ubicar a este muchacho, el padre me lo entregó y con mi custodia, para que haga la expresión, con el fotógrafo que era el señor César Hernández en aquel momento y el chofer de Últimas Noticias, fuimos al juzgado de la calle Bartolomé Mitre, juzgado de menores, y allí entregamos previamente, hicimos incluso una nota para Telenoche 4, estaba en aquel momento el señor César Casavieja, trabajando conmigo, era compañero de trabajo, él hizo la nota para Telenoche, y yo entregué a este joven al juzgado. Entonces, ahí uno se transforma de periodista en protagonista o involucrado en la noticia. Estábamos viendo que viniste muy bien acompañado. Vino Erika, ¿no? Vino Erika y vino también mi hijo. No vamos a pedirle que muestren a Erika dónde está ahora. Queremos que nos muestre a Erika en esta situación en la que te la vamos a mostrar ahora, Almendras. Fue en el año 96. Él y yo tenemos alguna diferencia de edad. Fue un momento bastante particular de mi vida y él fue justamente con Bon Giovanni a dar una charla. Y allí un poco como que yo lo recibí y ahí como que quedó como una especie de lazo que durante años, lazo en el sentido de porque yo escribía también y a él le gustaba cómo escribía. Y recién más o menos en el 2000, después que él se separa, en el 2000 empezamos una relación ya hace 14 años, casi 99, 2000, hace 14, 15 años que estamos juntos y tenemos un hijo de 8 años. Es una anécdota que me gusta resaltar, obviamente yo no estaba en su vida en ese momento, pero que ilustra mucho el problema que tiene George con los idiomas extranjeros. Él chamulla, por decirlo de alguna manera, un poco italiano, un poco francés, y el inglés lo pronuncia horrible, y los dos idiomas los pronuncia mal, incluso mezcla, cuando habla italiano, mezcla portugués e italiano, tipo "Você capisci", dice, o sea, cosas que te morís de la risa, pero hubo una anécdota particular. Él tenía que viajar, fue a Kinshasa, en África, a acompañar a Bon Giovanni y bueno, en aquel momento estaba plena revolución civil y estaba un dictador, Mobutu, era una situación muy compleja que había en Kinshasa y de hecho los blancos que entraban allí eran o mercenarios, ¿no? Entonces, como que no dejaban entrar a la gente y los metían presos, los mataban, o sea, nadie viajaba, o sea, nadie iba a Kinshasa. Pero fue Bon Giovanni y se lleva a Almendras. George hace un viaje muy largo, incluso pasa Navidad en el avión, un viaje muy largo desde acá, desde Uruguay, y cuando llega, habían como 4 o 5 controles. Y el peor eran los militares, que te controlaban con la metralleta en la mano. Entonces le preguntan, a George le preguntan la profesión, que en el pasaporte aparte estaba, pero ellos no hablaban español, obviamente hablaban francés. Y George, en los nervios, hablando mal, inventa, le dice père, quería decirle periodista, pero en vez de decirle journalista, le dice père. Y cuando dice père, el soldado asocia que él es un cura, que es un sacerdote. Entonces, por eso lo dejan pasar, no lo meten preso, no lo matan, o sea, le perdonaron la vida porque era sacerdote. Entonces, es algo que siempre lo cuento y me río porque en aquel momento el hablar tan mal idiomas extranjeros le salvó la vida, verdaderamente. Incluso le sacaban el pasaporte y tuvieron que pagar a los militares para que se lo devuelvan. Fue
Una situación muy, muy compleja que vivió allí él en Quisaya. Seguimos hablando de la iglesia, ¿eh? Bueno, no, sí, tiene su parte anecdótica. Hoy en día los colegas en los últimos 10, 15 años han ido, pero cuando ya la dictadura de Mobutu no estaba, han ido con la ONU, los contingentes de las Fuerzas Armadas de Uruguay y otros países. Sí, fue una experiencia dura. Imagínese, voy a hacerlo sintético, imagínese el occidental entrando a un país donde no existe la ley, existe el caos, la miseria, el hambre, la anarquía en cuanto a las Fuerzas Armadas, donde la vida no vale nada. Y precisamente periodista era sinónimo de muerte. Claro. O sea, no había que mencionar, estaban solamente autorizados a entrar los gente de la National Geographic, sacerdotes, religiosos o mercenarios que entran muchas veces camuflados en el África del 90 por traficantes. Aparte, lamentablemente, esa zona de África se transformó en una base de narcotráfico de traficante de oro, de diamantes. Y bueno, evidentemente sí fue un caos, es largo de explicar. A mi salida tuve que decir que era sacerdote, se me ocurrió, porque decir periodista era sí. Incluso viví en unas situaciones muy tensas después, pero bueno, acá estoy. Tengo otra por el estilo, no sé si te acordás, a ver, te hago acordar. En San José, colonia de vacaciones, vos eras líder de campamentos, Sí, de asignaciones familiares, cómo ¿no? Y era la época de la dictadura. Sí. ¿Qué pasó? Contalo vos. Te entran, te piden la documentación, vos tenías bastante miedo, ¿no? Porque habías nacido en Bolivia, tenías como una documentación. ¿Cómo fue la situación? No, eso fue... Sí, fue el 27-28 de junio, el día siguiente del golpe de Estado. Yo sí trabajaba en asignaciones familiares y con un amigo, que hoy en día es un profesional, es un médico, él era afiliado al Partido Comunista y éramos muy amigos del Barrio Sur. Y bueno, de alguna forma, yo también en la época del liceo tenía obviamente mis motivaciones políticas contra el sistema político dictatorial y contra la dictadura militar y obviamente todo eso. Pero llega el golpe de Estado y con este muchacho ocupamos el Consejo de la Central de Asignaciones Familiares, que hoy en día es la sede que está el Tribunal de Apelaciones en la calle San José, frente al edificio nuevo de la Suprema Corte. Cuando ocupamos el local, 2 o 3 días, obviamente llega el día que todos los uruguayos recordarán que se desalojan los locales ocupados por la gente, los trabajadores. Bueno, y allí nos tuvieron un plantón de 10, 12 horas y 2 episodios. Yo ya vi venir en la mano, muy, muy pesado obviamente, no vale la pena recordarlo, los uruguayos lo conocemos muy bien. Entonces yo busqué apoyar mis manos en una columna que hay al lado del ascensor, porque yo veía que capaz iba a bajar, no, miento, en el ascensor, cosa que abren el ascensor y yo descanso las manos. No, obviamente estaba la Guardia Metropolitana en aquella época y el Ejército, y me pusieron contra una columna y así estuve 12 horas. Tenía agarrotados los dedos que yo mismo me pellizcaba y no los sentí. O sea, eso es una mínima tortura de las torturas que se han hecho a nivel de la dictadura. Realmente, vivir eso es duro. Pero la parte cómica, anecdótica, cuando llega, bueno, pasa todo, nos hacen el chequeo final a todos. El funcionario ve mi cédula. Yo tenía miedo, yo soy boliviano. En la dictadura corría muchos riesgos, sabían todos mi posición política, mi postura, y me dice, la cédula agarra con la máquina de escribir porque estaban haciendo el listado. Ah, dice, nacido en La Paz, me dice. Ah, sí, en Canelones, me dice. Sí, quedé como, no vio que era boliviano, quedé como uruguayo. Como canario. Como canario. Evidentemente, y bueno, y pasó, y bueno, el gremio había pactado un acuerdo y bueno, pude salir. Bueno, ahí zafaste, pero lo que no vas a zafar es de que te atienda un periodista de verdad. Pues nosotros acá hacemos lo que podemos, pero un periodista de verdad viene ahora. ¿Qué tal, Avellanas? Aquí, Ramiro de Piró. Nueces y avellanas, nos decían en la escuela, bueno. Almendra, avellana, tiene el mismo sabor, es más o menos lo mismo. Exacto, rompe los dientes también. Exactamente, George. Aquí Ramiro Espinosa te va a hacer una pregunta y sácame la espina sobre esta situación que viviste, que fue muy famosa. Te voy a recordar primero el video y después te voy a hacer una pregunta sobre esta situación cuando estabas cubriendo un tiroteo y pasó esto, míralo. A ver.
junto a Modino, este equipo de Telenoche está trabajando. Vení, vení. Acá, vení, vamos allá, vení. No, vení acá, Modino. Vení, carajo, no te prestes. Bueno, fue la adrenalina que hablábamos al comienzo. Fue un día muy complejo, muy difícil. Y el camarógrafo, hay una simbiosis entre periodista y camarógrafo, siempre. Y el chofer, pero en determinados sitiales eso se va haciendo foco en dos personas, cámara y periodista. Y mi política personal siempre fue estar junto al camarógrafo, nunca abandonarlo, porque el camarógrafo tiene una visión en el lente. No sabe si lo están escupiendo, lo están pegando. Igual mirá que todavía no te hice la pregunta, Bueno. Pero yo meto el chivo. Metés el chivo igual, está perfecto. Y le dije a Modino, Hugo Modino, una excelente cámara, un gran amigo, un hombre de muchos años en televisión y guerrero, un buen reportero gráfico policial. Bueno, no te apretés, carajo, pero fue una frase que sí que quedó. Y justamente, disculpame, George, la pregunta viene por ahí. Y te voy a dar tres opciones. ¿Qué es lo que exactamente le quisiste decir al camarógrafo cuando le dijiste no te apretes? Y te voy a dar tres opciones. Uno, que no apriete el plano porque era necesario un plano más abierto para que se vea toda la situación. Dos, a que no se aprieta la productora que estaba ahí atrás laburando porque no era momento para eso. No. O tres, a que no apriete los ladrillos porque se cae la mezcla. No me mires, yo no tengo nada que ver. Tengo que contestar una de las tres opciones. Exactamente. Bueno, Eso. voy a contestar salomónicamente. A ver. La primera, porque él tiene que cumplir con su trabajo. Y la segunda ya está sobreentendida. Por lo tanto, todas las consideraciones de aprete están consideradas allí en esta respuesta. Bueno. Pero era una forma de decir decirnos todos, en este caso él y yo, bueno, que no nos apretemos y no nos quedemos con el asfalto, sino que sigamos adelante. Perfecto. Muchas gracias. Me como un chocolate con almendra y hasta luego. Chao. Chao, Ramiro. Bueno, estamos llegando al final del programa, lamentablemente, viste que es corto de tiempo. Exactamente. Yo te quería pedir disculpas por lo que va a pasar ahora. Para decirte que fue un placer tenerte por acá, que esperamos que hasta ahora por lo menos se haya pasado bien y que te acuerdes de Fernando y de mí con cariño. Mirá la cara que tiene, ya la veo venir. Todo tuyo. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, Freddy, sí, dale, Llega sí, el ¿sabes qué? momento más aterrador de la televisión nacional. Llega el sátrapa de Diego Weisrup y su momento incómodo. No es tan grave la pregunta. Estamos autorizados. No es tan grave. Lo que puede ser es la respuesta. Todo bien, Todo tiene una respuesta. Todo tiene una respuesta. Todo tiene una respuesta. Lo comprendo, pero no lo comparto. Te podría decir también que es una de tus frases de cabecera. Vamos a hablar de algo muy interesante. Estás felizmente en pareja hace muchos años. Tenés una compañera que te acompaña en todas las horas y que obviamente, como cualquier persona... ¿Qué pasa? Pensé que iba a sacar algo del bolsillo. ¡Ay, saca algo! Ya no hay pregunta. ¿Cómo va? Bueno, tranquilo. Y bueno, hace 28 años sucedió algo muy especial, ¿no? ¿Qué pasó hace 28 años? Nació mi hijo. Nació, exactamente. Qué lindo momento. Pero no solamente nació tu hijo hace 28 años, sino que hay una práctica que realizás desde esa fecha aproximadamente. Resulta que el señor... Cara de almendra. ¿Cómo? Acá, adelante. Resulta que el señor George Almendras no solamente duerme con su mujer, sino que alguien más... No solo con su mujer, sino que alguien más comparte su cama. Y usted dirá, ¿y puede ser un animalito? Un gatito. No. Puede ser un perrito. No. Puede ser su hijo, que sí que nació hace 28 años. No, tampoco. Es más, no solamente duerme con él, sino que lo lleva a todos sus viajes. No puede estar sin esa persona. Su nombre es Nasolungo. 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 Y usted dirá... Una tortuga.
una tortuga. ¿Quién es Nasolungo? Y la pregunta de George, ¿por qué dormís con Nasolungo? ¿Y quién es Nasolungo? ¿Quién es Nasolungo? Bueno, Nasolungo, la adaptación italiana de un personaje de televisión Sí. que se llamaba Alf. Ñata larga, Nasolungo. Ñata larga, hocicudo, Sí. orejudo. Hace 28 años le compré a mi hijo, le compramos con mi ex señora, con Marta, le compramos un Alf. Ujú. O mejor dicho, no, le compramos no, yo lo había adquirido y bueno, de otra persona, sí, lo compramos, lo mandaban a hacer, lo hicieron a propósito. Especialmente, el sí, Alf. sí. El Alf llega a casa. Era realmente un peluche precioso. Y bueno, se lo poníamos a Cristian, que hoy tiene 28 años, un estudiante de la EMA, se debe estar riendo, de teatro, se debe estar riendo o no. ¿Con quién terminé? Bueno, vamos a dormir, decía con el peluche, conmigo, duerme conmigo el peluche. Terminé yo durmiendo. ¿Te con el encariñaste peluche, de me encariñé Nasolungo? del peluche. Hasta el día de hoy todavía existe ese peluche, Sí. que ya está hecho pelota. Mirá, No solamente existe y está hecho pelota, sino que podemos mirarlo. Mirá, allá está Allá está el Nasolungo. peluche. No, ¿Y qué- ese es un oso. Ese no es Nasolungo. Ahora Ese no es tranquilo. Nasolungo. Ahí está. está. Y ustedes lo ven medio roto y descosido, entonces tiene varias como remiendas. Ahí va. Y resulta que cuando ¿Por él qué? se lo lleva de viaje en los aeropuertos, piensa que lleva droga metida dentro de Nasolungo. ¿Es Y él verdad? le explica que Nasolungo duerme con la Hace negra. muchos años fui con mis hijos a Chile. Estaba Cristian, Denise, Giovanni, Giorgio David todavía no estaba. Yo me fui a Chile con mis 3 hijos en ómnibus y en la frontera yo lo llevaba a Nasolungo, por supuesto. Entonces les dije, mis hijos estaban instruidos. Si vienen a abrir el peluche, mirá, tú tienes que decir que es tuyo, son tuyos. Y efectivamente, cuando vienen a abrir las valijas, estamos cruzando la frontera a Chile, obviamente los perros, la policía buscando droga, cocaína. Y yo decía, ahora van a abrir la valija y salta el peluche sonó. Me lo van a descuartizar, decía yo. No ha pasado nada, pero ellos ya estaban Se viene salvando. Es que sí, se viene salvando el peluche. Pero no, el peluche se transforma, es una debilidad seguramente, pero es como un amuleto que lo llevo cada viaje que hago. Y me lo llevo y siempre con ese miedo que un día me lo van a destruir. No vas a poder dormir con él, pero tenemos un regalo para dar. La mascota del programa para que te lleven. Pero Muchas perdón, gracias. ahora, ya que estamos, yo duermo con el peluche, pero también la que duerme conmigo duerme con el peluche. Los 3 Así que cucharitas, una somos los- especie de así sanguchito, que el famoso es sanguchito. es una anécdota compartida. Yo me hundo, pero me llevo Pero que conmigo, me quisieran más o tirar a mí menos. al mazo, bueno, vamos los 3 al mazo. Qué grande. Muchas gracias, George. Un placer tenerte por acá. Realmente gracias y bueno, habrá que tener más peluches.